En esta ocasión vamos a hablar de operaciones con arrays. Vamos a ver tres operaciones especialmente habituales y de esas que se hacen con receta, que hay una forma en la que se sabe que siempre funciona bien y que hacerlo de formas creativas a veces supone que funcione mal. Vamos a hablar de cómo buscar, de cómo hallar el máximo o el mínimo y vamos a ver una forma sencilla de ordenar los datos que hay dentro de un array. Para eso me he preparado con Lazarus un esqueleto vacío que tiene un array de 5 datos usando una constante llamada tamaño y que guarda 5 datos prefijados dentro de él. La primera operación habitual que hemos mencionado es la búsqueda. Buscar en principio va a ser poco más que recorrer con un for, o incluso con un while si queremos que se interrumpa en cuanto aparezca. Vamos a hacer en principio el caso de recorrer de principio a fin con un for. Yo lo que haría es decir, pues quiero recorrer usando una variable i desde la posición 1 hasta la 5. Realmente ya sabes, ya que hemos usado constantes, lo suyo sería llegar hasta la constante. Y quiero hacer varias cosas. Con lo cual preparo un bloque begin y end. En principio va a ser poco más que un if. Imaginemos, por ejemplo, que busco un dato que es el 30. Pues pondría así de mis datos. El que está en la posición i coincide que es un 30, entonces voy a avisar de que lo he encontrado. En un programa real lo habitual es que este 30 no esté prefijado, sino que sea algo que el usuario introduzca, algo que esté guardado en una variable. Pero la idea importante, lo que uno tiende a hacer cuando empieza y que está mal, es añadir un else. Decir, pues si no es el 30, digo que no lo he encontrado. Y veremos que eso se comporta mal. Vamos directamente a lanzar el programa para ver el resultado. Me regaña primero porque he dejado el punto y coma antes del else, relanzamos. Y la respuesta que obtengo es un poco extraña. Me dice que sí que ha encontrado 30, pero también pone 30 no encontrado, 30 no encontrado, 30 no encontrado. Porque lo que estoy haciendo es para cada caso, empezando por este 40, decir si lo he encontrado o no. Y eso no está bien. En cuanto llego a este dato ya sé que sí está. Pero en cambio un no está no lo puedo decir todavía aquí. Hasta que no he terminado de mirar todos los datos no tengo certeza de que no aparece. Con lo cual en estos casos lo ideal es prepararse un booleano. Lo podemos llamar, por ejemplo, encontrado. Le damos un valor inicial que sea falso, es decir, inicialmente encontrado va a ser false porque todavía no lo he encontrado. Y a partir de ahí, si encuentro el dato, me anoto que encontrado va a ser true. Y nuevamente el riesgo, lo que podemos hacer mal es dejar el else. Vamos a llevar este write aquí a continuación, porque terminaremos diciendo que si lo hemos encontrado, nos avise de que lo ha encontrado. Pero insisto, el fallo está en esto, repetirlo dentro del else. Porque volverá a ocurrir lo mismo, se anotará no lo he encontrado, sí lo he encontrado, pero al llegar al tercer dato volverá a notar que no lo ha encontrado. Es mentira, el valor de no encontrado se debe fijar al principio, pero no se debe volver a tomar después. A partir de que empiezo la búsqueda, lo más que puede ocurrir es que yo cambie de no encontrado a sí encontrado. Vamos a comprobar que este se comporta mal, luego eliminamos el else y comprobamos que ya sí que se comporta bien. Nuevamente me regaña por el punto y coma, relanzamos. Y no me contesta nada porque no lo he encontrado. Yo podría añadir aquí de todas formas, para que sea un poco más amigable, es decir, en caso contrario dime que no lo has encontrado. Pero veremos que no se va a comportar bien, que no va a decir que no he encontrado. Y ahí tenemos ese 30 no encontrado, que es mentira, pero se debe a que el último dato no es un 30 y como para cada dato vamos anotando sí o no, se queda con lo que ocurra para el último dato. Eso es incorrecto, debemos eliminar este else. Inicialmente no lo hemos encontrado, recorremos todos los datos y en caso de que coincida, anotamos que sí lo hemos encontrado. Pero nunca volvemos al no está encontrado, eso es solo el caso de partida. Vamos a probarlo ahora. Y efectivamente ahora dice que sí que lo ha encontrado. ¿Qué haremos para encontrar el máximo? Pues
lo llamamos máximo de array. Partimos de un array con datos prefijados igual que antes. Y en esta ocasión también vamos a usar un for, pero lo que queremos es tener un valor inicial para ese máximo. Ese máximo va a ser una variable del mismo tipo que mis datos. Y en este caso el fallo habitual es decir que mi máximo tenga un valor inicial, por ejemplo, de 0. Y lo que hacemos es, para cada uno de mis datos, si mi dato es mayor que el máximo, eso quiere decir que he encontrado un nuevo máximo, que será ese dato. Y al final, en cualquier caso, voy a mostrar el valor del máximo de esta manera. Lo tabulamos un poco más atrás. Esto parece razonable, pero este valor inicial no lo es. De momento vamos a comprobar que se comporta bien en este caso concreto y que nos dice que el máximo es 50, y veremos cuándo puede fallar. Me regaña, por la inercia de otros lenguajes he puesto igual en vez de 2 puntos igual para el valor, relanzamos, y el máximo es 50. ¿Cuándo puede fallar eso? Pues si mis datos son todos negativos, por ejemplo. Porque en este caso este máximo, como no es uno de mis datos, sino un valor puesto ahí de forma artificial, ninguno de estos datos va a ser mayor que ese máximo ficticio. Y me va a responder diciendo que ese máximo ficticio es el máximo real, y no es así. Vamos a comprobarlo. El máximo es 0, porque si comparo todos estos datos con el 0 es mayor. Pero eso no es válido, el 0 no es uno de mis datos. Con lo cual, el detalle importante es que para calcular el máximo, o el mínimo, que sería igual pero cambiando este mayor que por un menor que, es la misma lógica, siempre tengo que tomar un valor a partir de mis datos. Lo más habitual es tomarlo del primero. Diría, quiero de mis datos tomar como valor provisional el primero de ellos. Y ahora ya sí, recorro todos, y si mi dato actual que estoy mirando es mayor que el máximo, ese va a ser el nuevo máximo. De hecho, siendo estrictos, como ya he guardado el dato de la posición 1, podría empezar a comparar en la posición 2. Mirar el 2, el 3, el 4 y el 5, comparando cada uno de ellos con el primer dato o el que hasta ahora sea el nuevo máximo. Vamos a probarlo. El máximo es menos 10, que suena bien. Pero es que además, si los convierto todos en positivos, ahora el máximo debería ser ese 50 que hay entre medias. Y ahí está. Insisto, el detalle importante es que el valor inicial hay que tomarlo desde dentro del array, uno de los datos reales del array. Y como tercer algoritmo frecuente vamos a ver cómo ordenar un array. Hay muchas formas de ordenar. El problema es que las más sencillas suelen ser las menos eficientes, las más lentas. Vamos a hacerlo con una de las sencillas. Vamos a hacerlo con intercambio directo, que según sus variantes se suele conocer también como el método de ordenación por burbuja. Vamos a ver una que no es exactamente la burbuja convencional, pero que para mi gusto es más sencilla que la burbuja convencional. Parto de mis datos, datos prefijados, ya no tendré un máximo. Lo que sí que necesitaré son dos contadores, una variable i, una variable j, porque voy a comparar cada uno de los datos, con lo cual usaré una primera variable i para hacer un bucle que me recorra todo. Pues cada uno lo compararé con todos los siguientes, con lo cual tendré un para cada dato i, desde el primero hasta el último, o realmente incluso hasta el penúltimo, para que realmente haya siguientes con los que comparar. Voy a recorrer todos los que le siguen, es decir, voy a empezar una j que va a ir a partir del siguiente, del i más 1, y que va a terminar en la última posición. ¿Qué voy a hacer? Pues para cada uno de esos datos, si el que está en la posición i, el que está a la izquierda, es mayor que el que está en la posición j, el que está a la derecha, debería intercambiarlos. Estoy dando por sentado que queremos ordenar de forma creciente, de forma ascendente, que queremos que primero estén los más pequeños y al final los más grandes. Pues en ese caso lo que haríamos es intercambiar. Y ese intercambiar nuevamente es algo que se hace también con receta. Vamos a borrar de aquí este write, porque lo que haremos al final es mostrar el array para comprobar si está ordenado, y para eso lo que haremos es un for parecido a este, que vaya desde la primera posición hasta la última, y que lo que haga sea escribir de mis datos el que está en esa posición i. Ordenaremos, mostraremos. ¿Cómo hacemos eso de intercambiar? Pues lo dicho, nueva receta. Me preparo un dato auxiliar
que va a ser del mismo tipo que los datos que forman el array, en este caso un entero. Y lo que haré es que de esos datos me guardo en el auxiliar el primero que vaya a manipular, por ejemplo, el que está en la posición de la izquierda, en la posición I. Ahora que ya he guardado su valor, ya puedo tomar el que había en la posición J, en la posición de la derecha. Y en la derecha, en la posición J, guardo lo que había memorizado en esa variable auxiliar. Estoy dando 3 pasos, con lo cual necesito begin y end. Esa es la lógica. Resulta un poco antinatural la primera vez que se ve, pero es más sencillo que parece en cuanto se analiza con detenimiento. Quiero comparar cada uno de los datos, desde el primero hasta el penúltimo, con todos los que le siguen, desde la posición i+1, que es la siguiente a él, hasta la última. Si el dato que está a la izquierda es mayor que el que está a la derecha, tengo que intercambiarlos. Pero para intercambiar lo que no puedo hacer, lo que uno tiende a hacer también cuando empieza y que también está mal, es algo parecido a esto, es decir, en la posición I me guardo lo que había en la J. Y en la posición J me guardo lo que había en la I. Pero esto está mal porque en cuanto hago esta asignación, estoy perdiendo lo que antes había en la posición I. De modo que esta de aquí ya no va a funcionar correctamente, por eso hay que guardarlo en una variable auxiliar. Esta es la forma correcta, una variable auxiliar a la que vuelco el primer dato. Entonces ya puedo cambiar el valor de ese primer dato y finalmente cambio el valor del segundo dato a partir de eso que había memorizado. Vamos a comprobar si todo es coherente. Pero ahora vamos a obtener un array que tenga 10, 20, 30, 40, 50 ordenado. Lo lanzamos. Y ahí está, 10, 20, 30, 40, 50. Pues esta es la tercera receta de esta sesión. Este es el método de ordenación por intercambio directo, insisto, muy parecido al de la burbuja, que es uno de los más populares, pero también de los más lentos. Hay algoritmos mucho más eficientes, pero que son más complicados de programar. Y ahora, como siempre, toca intentar aplicarlo. Se trata de que pidas al usuario 10 números, en esta ocasión para que no sean exactamente enteros igual que los míos, que sean por ejemplo enteros largos, y luego añade un menú que permita o ver todos los datos, o buscar a ver si está un cierto dato, o mostrar el máximo, o bien ordenar los datos. Ese menú se repetirá hasta que se pulse la opción de salir.